Bienvenidos a Parmenas. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búscanos como Carlitos y los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. Ley de Responsabilidad Patrimonial. Este año 2024 vamos a tener la elección presidencial, elecciones estatales, elecciones municipales, además de la renovación de Congresos de la Unión, que consiste en la renovación de los diputados y senadores federales. Los militantes de los partidos que se lanzaron para contender a los puestos para ser congresistas están felices, al igual que los que quieren ser gobernadores, presidentes municipales y por supuesto ser el presidente del país, o en este caso la presidenta del país. En la radio, televisión e internet, con las redes sociales, se escuchan los candidatos y candidatas con sus propuestas políticas. Las calles se llenaron de publicidad política en los postes de luz, postes de teléfono, semáforos, árboles, lo cual es totalmente incorrecto porque violan diversas leyes para usar la vía pública y sobre todo también usar los árboles de los parques en las ciudades. Como verán, acabamos de encontrar el primer error político, es decir, llenar las ciudades con fotos de los candidatos diciendo que votemos por una cara que seguramente está retocada con programas de edición para que de esta forma sean perfectos y la gente vote por ellos. Los candidatos y candidatas empiezan a decir sus propuestas políticas que como siempre carecen de algún sustento jurídico, por lo que se limitan a mencionar el éxito del sexenio que está por terminar en temas como seguridad pública y salud, pero que sus comentarios están muy alejados de la realidad de los ciudadanos comunes. En fin, los políticos siempre serán esos personajes que ven que todo está correcto en el Estado. Casi nunca reconocen sus errores para poderlos corregir porque perderían votos para la siguiente elección, pero sobre todo le dejan todo a sus asesores políticos, porque sus asesores jurídicos a veces pareciera que no los toman en serio para sus decisiones administrativas para este país llamado México. Es mejor ser popular con la gente, es decir, con el pueblo, como dicen los políticos, que dar buenos resultados administrativos para evitar la corrupción y lograr administraciones públicas con servidores capacitados para resolver los problemas sociales, capacitados para tener empatía con los ciudadanos, porque ese es su trabajo, ya que representan al Estado de Derecho, que en algunas ocasiones parecería que no existe en México. El Estado de Derecho es una figura que sirve para lograr el bien común con ayuda de las leyes que emanan de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Si no entendemos esta figura de Estado de Derecho por parte de los políticos que serán nuestros gobernantes, los ciudadanos comunes que seremos los gobernados, nunca lograremos un país con derechos humanos que no solamente se den en la medida de lo posible a los ciudadanos, sino que se den con calidad a los ciudadanos o gobernados. En la actualidad, debemos utilizar la demanda de amparo para solicitar un derecho que el Estado no quiere brindar por diversas razones, que van desde que no está en el presupuesto de egresos hasta que el funcionario público no quiere brindar el servicio porque no está capacitado o está de vacaciones. En ocasiones, las sentencias de amparo, aun cuando están a nuestro favor, al presentarlas a las autoridades administrativas que violaron el derecho humano, estas mencionan que no existe dinero para hacerla realidad, por lo que aún ganando una sentencia de amparo, el Estado, que fue creado para tutelar los derechos humanos, para brindarlos a los ciudadanos, es incapaz de poderlos dar por falta de dinero en los presupuestos de egresos. Como verán, la idea de Estado de Derecho es muy sencilla, pero
Si no tratamos de entenderla, nunca lograremos solicitar de forma correcta nuestros derechos humanos que están en la primera parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y si el Estado se equivoca donde podemos demostrar esta situación, el Estado deberá darnos una indemnización patrimonial. Esta ley de responsabilidad patrimonial abre la posibilidad de solicitar una indemnización por parte de un ciudadano común por una mala actuación del Estado, donde por medio de un juicio se puede hacer posible en una sentencia la indemnización que deberá dar el Estado. De eso deberían hablar los políticos acerca de explicar a los ciudadanos comunes que de no hacer bien su trabajo, el Estado deberá indemnizar a los ciudadanos. Otra ley que hace falta es la Ley de Responsabilidad Legislativa, que ayudaría a que los legisladores no fueran solo a pelear, votar sin sentido en la aprobación de leyes, quedarse varios periodos con una figura de reelección legislativa que los mismos legisladores establecieron con el pretexto de lograr profesionalizarse como legislador, donde la respuesta era la Ley de Responsabilidad Legislativa para que se les fincara sanciones, que si aprueban leyes que violan la Constitución tendrían multas o su deshabilitación de su cargo legislativo impidiendo la reelección. Buscar leyes claras para la fácil interpretación de los ciudadanos, prohibir los insultos en el Congreso con una sanción que consista en sensibilizar a los legisladores del Congreso con cursos psicológicos, además de cursos de técnicas de oralidad para poder argumentar sus ideas, pero sobre todo que la mayor sanción sea una responsabilidad legislativa que consiste en que estos legisladores deben buscar que si no pueden presentar leyes que mejoren el país, el bien común, se les llegue a multar, tal vez disminuyendo su sueldo o tal vez con alguna multa económica, para que de esta manera el legislador tenga conciencia de que está en un trabajo muy delicado que es hacer leyes y que no solamente es una posición política. Como verán, la Ley de Responsabilidad Patrimonial está en relación con la Ley General de Responsabilidad Administrativa y la creación también que hace falta de la Ley de Responsabilidad Legislativa. Si el Estado y los ciudadanos logramos que estas leyes fueran respetadas por los gobernantes y legisladores, estaríamos en camino de lograr mejores gobiernos libres de corrupción, que buscaran dar soluciones a los problemas sociales como la delincuencia organizada, la salud pública, el cuidado del medio ambiente y la educación pública de calidad para lograr un mejor país. Lamentablemente los políticos no hablan en base a derecho, sino a política, mencionando discursos como que la corrupción se acaba barriendo las escaleras de arriba hacia abajo, me canso ganso, que es culpa del neoliberalismo, que es culpa de los conservadores, abrazos y no balazos, que al escuchar todas estas ideas políticas, los ciudadanos quedamos en la incertidumbre de qué significan estas ideas políticas, cómo se traducen esas ideas políticas a la administración pública federal, pero sobre todo nos deja en un estado de incertidumbre jurídica en donde la política al parecer está por encima del derecho en todos los discursos políticos. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, Ley de Responsabilidad Patrimonial. Entró en vigor el 1 de enero de 2005, atendiendo a una reforma constitucional prevista en el artículo 113 de la Constitución, que establece que ante los actos administrativos, en caso de que estos afecten los derechos de los gobernados y resulten irregulares, entonces es procedente que el gobernado pueda acudir a las instancias competentes a reclamar los daños y perjuicios por ese acto irregular. ¿Qué dice la Ley de Responsabilidad Patrimonial?
La ley es reglamentaria del sexto párrafo del artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones son de orden e interés público y general. Tiene por objeto fijar las bases y procedimientos para reconocer el derecho a la indemnización a quienes, sin obligación jurídica de soportarlo, sufran daños en cualquiera de sus bienes y derechos como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Estado. ¿Quiénes son los sujetos de la Ley de Responsabilidad Patrimonial? Son sujetos de esta ley los entes públicos federales. Para los efectos de la misma se entenderá por entes públicos federales, salvo mención expresa en contrario, a los poderes judicial, legislativo y ejecutivo de la Federación, organismos constitucionales autónomos, dependencias, entidades de la Administración Pública Federal, los tribunales federales administrativos y cualquier otro ente público de carácter federal. Existe una excepción de la indemnización patrimonial. Esta se refiere a que se exceptúa de la obligación de indemnizar de acuerdo a la Ley de Responsabilidad Administrativa en casos fortuitos y de fuerza mayor. ¿Cómo se solicita la indemnización patrimonial? La parte interesada deberá presentar su reclamación ante la dependencia o entidad presuntamente responsable o organismo constitucional autónomo, conforme a lo que se establece en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Si no se resuelve su reclamación ante la dependencia o entidad, los particulares presentarán su demanda, debiendo señalar en su caso él o los servidores públicos involucrados en la actividad administrativa que se considera irregular, donde se desarrolla el juicio de responsabilidad patrimonial. Las resoluciones de la autoridad administrativa que nieguen la indemnización o que por su monto no satisfagan al interesado podrán impugnarse mediante el recurso de revocación en vía administrativa o bien directamente por vía jurisdiccional ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Existe una vigencia para la responsabilidad administrativa. El derecho a reclamar indemnización prescribe en un año mismo que se computará a partir del día siguiente a aquel en que se hubiera producido la lesión patrimonial o a partir del momento en que se hubiese cesado sus efectos lesivos si fuesen de carácter continuo. Cuando existan daños de carácter físico o psíquico a las personas, el plazo de prescripción será de 2 años. Los plazos de prescripción previstos que acabamos de mencionar se interrumpirán al iniciarse procedimientos de reclamación a través de los cuales se impugne la legalidad de los actos administrativos que probablemente produjeron los daños o perjuicios. Como verán, en México existen leyes que no se conocen por un ciudadano común, pero que están a favor de ellos, como es el caso de la Ley de Responsabilidad Patrimonial, para que se busque una indemnización por parte de un ciudadano en contra del Estado ante los actos administrativos en caso de que estos afecten los derechos de los gobernados y resulten irregulares. Entonces, es procedente que el gobernado pueda acudir a las instancias competentes a reclamar los daños y perjuicios por ese acto irregular, es decir, solicitar una indemnización por parte del Estado. Esta ley de responsabilidad patrimonial para la indemnización del Estado hacia un ciudadano por un derecho afectado, junto con la Ley General de Responsabilidad Administrativa, que busca servidores públicos que tengan un desempeño óptimo en la administración pública, además de la que hace falta la Ley de Responsabilidad Legislativa para buscar legisladores comprometidos con la creación, modificación de leyes para el bien común. Se estaría en un camino jurídico para lograr el tan anhelado bien común, una paz social, una educación pública de calidad, una salud pública de calidad, donde el Estado ya no daría estos derechos en la medida de lo posible, sino buscaría su óptima calidad, por lo tanto, un máximo bienestar social. De eso debería tratar la política, de adoptar el derecho para buscar ganar una elección popular, donde no solo se busque buenos deseos en los discursos políticos, sino que sea con un sentido de una realidad jurídica.
Espero les haya gustado el programa de hoy, donde dimos nuestro punto de vista sobre la ley de responsabilidad patrimonial. Los invitamos a comprar el libro Carlitos y los impuestos en Amazon de forma electrónica o en físico en Palmena Radio. Y recuerden que los impuestos no son castigo, siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.